Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a continuar con el tema de literatura y realidad. Antes de esto, vamos a compartir pantalla, ¿verdad? Recuerden que tenemos que tener el libro de español a mano para corroborar respuestas, ¿sí? Vamos a compartir pantalla. Okay. El tema que vamos a tratar nuevamente es literatura y realidad, ¿verdad? Primeramente tenemos que saber que cuando hablamos de literatura, la literatura es un arte, ¿verdad? Un arte que este arte puede ser cantado, puede ser escrito, ¿verdad? Entonces, automáticamente cuando escuchemos el término de literatura, tenemos que saber que es un arte, ¿ok? Arte de la expresión escrita o hablada, ¿verdad? Dentro de la literatura nos vamos a encontrar con la lírica, la narrativa y el teatro. Ellos forman parte de la literatura. Dentro de la literatura vamos a ver algunos géneros literarios. ¿Cuáles son estos géneros literarios? Dentro de la narrativa nos vamos a encontrar con los que son las novelas, las fábulas, los cuentos, los mitos, los poemas, ¿verdad? Cuando hablamos de leyendas, recuerdan que leímos la novela, ¿cómo se llamaba lo que leímos? La lectura, la leyenda. La leyenda de Saratí. Ajá, ven, ahí para que más o menos. Si yo digo cuando hablo de texto literario narrativo y quiero que me den un ejemplo de fábula, ¿a quién se le viene a la mente una fábula? ¿A quién se le viene a la... ¿Cómo? Caperucita Roja, profe. Ajá, Caperucita Roja es un cuento. ¿Y una fábula? El conejo y la tortuga. Ajá, ven. Poema. Aquí el poeta mío es Yair. Yair se sabe varios poemas, ¿verdad? Entonces, poco a poco ya nos vamos dando cuenta a qué género literario pertenece. Ya se dieron cuenta. Entonces, cuando escuchemos el término de género literario o literatura, nos vamos a hacer la imaginación, hacer la idea. Narrativo, la novela, la fábula, el cuento, el mito y la leyenda y poema. ¿Okay? Tenemos el lírico. Aquí en esta parte, en el lírico vamos a tener los términos oda, elegía, eglogla y canción. Pero usted me va a decir, profesora, ¿y eso oda qué es? El oda es una composición poética de género lírico, o sea que está relacionado. Lírica, el contenido que se vaya a desarrollar con sentido connotativo, ¿ok? Y se divide en estrofas. Cuando nosotros hablamos de elegía, que está aquí, elegía, es una composición poética de género lírico también, ¿ok? Para que sepan, cuando hablamos de teatral, estamos hablando del teatro, que puede ser tragedia, de comedia, de tragicomedia, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente imagen. En la siguiente imagen ya vamos a entrar en lo que les decía hace un momento, que ustedes lo tienen en su libro, algunos elementos del texto literario. Cuando nosotros encontramos dentro de los elementos del texto literario, vamos a encontrar los paratextos, el modo de la escritura y los recursos literarios. En este caso, esto que ven aquí es el tema de los paratextos, ¿ok? Muy importante, nombre del autor, que es el título de la obra. No se ve nada. Título. No se ve nada. Lo único que veo es la pantalla negra. Me dice que está empezando. Okay. Lleva 3 menciones obligatorias. En este caso estamos hablando de los paratextos. Tapa o cubierta. Nombre del autor,
título de la obra y el sello editorial. Cuando hablamos del título de la obra, aquí en este caso tenemos creatividad, ciencia y tecnología. Nombre del autor, aquí lo podemos ver, y el sello de la editorial. Esto que ustedes ven aquí es el término de paratextos, ¿ok? Ok, entonces ya estamos claros en este punto lo que es paratextos. Vamos a la siguiente imagen. Aquí les voy a presentar el término de género lírico. Cuando hablamos de término género lírico, tenemos aquí que es la organización gráfica delimitada por espacios en blanco, en este caso en verso, ¿verdad? El hablante imaginario yo, el yo lírico. Cuando yo hablo de lírico, hablo de esta manera. En cuanto al verso, vamos a pasar al anterior. Aquí. En esta parte decíamos que nos íbamos a encontrar un término lírico donde nos íbamos a encontrar oda o elegía. Como les había explicado que oda era una composición poética de género literario y elegía también que es una composición lírica, ¿verdad? Para que sepan. Regresamos aquí en esta parte. En el género lírico es una organización gráfica. Cuando hablamos de género lírico o lírica, normalmente este es en el término del verso, ¿verdad? En este caso está delimitada por espacios en blanco. Y dice así: cultivo una rosa blanca, cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardo ni otorga cultivo, cultivo una rosa blanca. José Martí. Automáticamente, este término que ustedes ven aquí es lo que se está refiriendo al género lírico, ¿ok? Ok, entonces, cuando quedamos en este término, aquí como podemos ver el verso, cultivo una rosa blanca, ¿verdad? Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. Este término que ustedes ven aquí es el término lírico, ¿ok? Entonces, el hablante imaginario, el yo lírico, ¿qué manifiesta? Manifiesta sus sentimientos y utiliza un lenguaje esencialmente connotativo. Cuando hablo de connotativo, me estoy refiriendo a estos tipos de términos. ¿Estamos claros allí? Partimos de que la literatura va a ser un arte. La literatura puede ser un arte cantado, un arte en verso, ¿verdad? Y que contiene lírica. Ok, voy a explicar. Cuando nosotros vamos a imaginar que somos escritores. Cuando somos escritores, obviamente tenemos que tener el talento para escribir, ya sea tipo de textos, novelas y demás. Pero muchas veces para atraer a nuestro lector, nosotros tenemos que ponerles imágenes y demás. ¿Qué hacemos en ese caso? En ese caso necesitamos realizar dibujos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un cuento, vamos a pasear y vemos un cuento que diga la Caperucita Roja. ¿Cómo la identificamos? La identificamos por la imagen, ¿verdad? Automáticamente vemos la imagen y la identificamos, ¿ok? Entonces, es muy importante saber que la literatura es un arte, ¿ok? La palabra literatura se deriva del latín literatura. Con este término de latín literatur, ¿ok? Con este término se conoce el conjunto de las producciones literarias, ya sea de un país o de una lengua o una época. Entonces, como les decía yo que la literatura es un arte, para el escritor identificar algunos personajes a veces suele poner imágenes, ahí está dibujando, ¿verdad? Muchas veces en los textos
nos imaginamos el canto de los animales y demás. Es dependiendo en el escrito que esté, ¿verdad? El tipo de literatura, nosotros nos vamos imaginando ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, todo esto entra en una sola palabra y es arte. Partimos desde ahí, ¿ok? Yo les voy a poner un video que está muy interactivo para todos, para comprender el tema mejor de lo que es literatura. Todo lo que yo he explicado aquí está en este video. Espero le presten mucha atención. Está muy interactivo el video. Luego de esto, entonces vamos a compartir respuestas en el libro y me dicen qué tal les pareció el video, ¿ok? Ok, ahora nosotros vamos a ver un video. Ya me hacen saber si se escucha, me dicen sí o no. Ya lo voy a compartir con ustedes. ¿Sí se escucha? Sí, profe. sí. Sí se Sí, ve. se Ok, escucha. vamos a prestar atención al video. Bien hecho, un poco más y me rompo los... Profe, ¿puede bajar el volumen? No sé, yo lo escucho muy fuerte. Bienvenidos a la ciudad del aprendizaje. Hoy trabajaremos el concepto de literatura y de sus géneros. Comencemos. La literatura es un arte, y mientras algunas artes pueden utilizar las imágenes o el cuerpo, la literatura emplea el lenguaje, pero haciéndolo de una forma estética. Dicha estética se logra valiéndose de técnicas y recursos estilísticos o de las figuras literarias. El término literatura proviene del latín literae, con el cual se hace referencia a la acumulación de conocimientos que guían al modo correcto de escribir y de leer. Sin embargo, la literatura no se limita a la palabra escrita, pues en ella también intervienen el lenguaje hablado o cantado, especialmente el que tiene su fundamento y origen en la tradición oral. Otra interpretación que se le otorga al término de literatura hace referencia al conjunto de obras escritas sobre un tema específico, una época determinada o un género en particular. Por eso existe la literatura sobre la violencia en América, la literatura del siglo XXI o la literatura del Renacimiento. Los géneros literarios son la forma en que se clasifican a las obras literarias. Esta clasificación se hace teniendo en cuenta las particularidades que presentan las obras en su forma y contenido. Primero están los géneros clásicos, que son la narrativa, la lírica y la dramática. Las obras narrativas relatan los acontecimientos realizados por unos personajes en un lugar, ambiente y tiempo determinado. Dentro del género narrativo están la epopeya, el poema épico, los cantares de gesta, los romances, las leyendas, los mitos, las fábulas, los cuentos o la novela, entre otros. En las obras líricas se expresan los sentimientos, impresiones y emociones del autor. Generalmente se emplea el verso, aunque también es válido el uso de la prosa. Como ejemplos del género lírico están la oda, la elegía, la sátira, el epigrama, el soneto, las rimas, la balada, las coplas o el poema, entre muchos otros. En las obras dramáticas, los personajes desarrollan las acciones y expresan sus ideas y conflictos por medio de unos actores y ante unos espectadores. Al género dramático pertenecen la tragedia, la comedia, el drama, el entremés,
el auto sacramental, el sainete, el paso o la tragicomedia, entre otros. Además de los géneros clásicos, existen obras que, sumado al valor artístico, tienen como objetivo el instruir o informar, por lo que se les consideran como géneros extraliterarios, que su finalidad es la enseñanza o la reflexión. Algunas obras didácticas son el ensayo, la monografía, los textos didácticos o los científicos. Públicos de los individuos y de los pueblos, y pueden ser de carácter universal, nacional, regional o inclusive de alguna actividad. El género extraliterario de oratoria son los discursos que se emplean para tratar de persuadir o convencer a alguien. Estos pueden ser, por ejemplo, religiosos, políticos, militares, empresariales o académicos. Los textos periodísticos informan y expresan opiniones sobre temas de actualidad y son transmitidos a través de medios masivos de comunicación, como periódicos, revistas, noticieros, radio o internet. Entre ellos están la noticia, el comentario, la crónica, la entrevista, el artículo, la reseña, el documental o la encuesta, entre otros. La literatura emplea diferentes formas de expresión, es decir, procedimientos con que se elaboran el contenido de el video de los cerditos. Partimos desde aquí, que la literatura es un arte. Ya vimos en qué se desglosa automáticamente la literatura. Tiene algunos elementos, como decíamos. ¿Cuáles son esos elementos? Los elementos son los paratextos, el modo de escritura y los recursos literarios. Okay. Cuando nosotros hablamos de los paratextos, ya sabemos que tiene que tener el título, el prólogo o la epígrafe. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del modo de escritura, que puede ser en prosa o verso, y aquí lo explicamos en el libro, ¿verdad? Y también tenemos el tema de los recursos literarios, que son las diferentes figuras literarias, ¿verdad? Como hablamos de la métrica, la rima y demás. Gracias, chicos, por estar el día de hoy aquí. Gracias por tener las cámaras encendidas. Gracias por prestar atención. Mañana continuamos. Recuerden tener la aplicación descargada Quizzes para los ejercicios. Mañana es jueves. Mañana tenemos otro ejercicio de comprensión lectora. En el caso de mañana es la leyenda del Zaratí. ¿Ok? Nos vemos. Chao. Dios me los bendiga. Chao. Chao, Dios me los profesora. bendiga. Chao.